Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. ¿Cómo están? Intuyo que con mucho calor, ¿no? Ha sido un día muy complicado, un día no, una semana muy complicada en cuanto a la temperatura. Eh, la clase que tenemos para el día de hoy, o la propuesta de el seminario, es trabajar sobre las instituciones durante el periodo colonial. Perdón, durante el periodo institucional, es decir, empezarán conmigo y luego trabajarán también con Romina la segunda mitad del siglo XIX. Quisiera, bueno, les voy a compartir un PowerPoint para comenzar. Cualquier duda, cualquier consulta y demás, me preguntan o dejamos los comentarios para el final, como prefieran. Un momento, a ver qué pongo para compartir. Ahí estamos. Bien, díganme ustedes si se ve bien. Creo que sí, ¿no? Bueno, la propuesta de la clase, como les decía, es trabajar un poco las instituciones en este periodo constitucional. Cronológicamente lo que estaríamos trabajando para esta clase es los años 1852, un poco retomando algunas de los lineamientos y propuestas que habían comenzado a transitar con Paula y con Celeste. Y llegaríamos más o menos o aproximadamente hasta 1880, fecha a partir de la cual después retomará Romina la clase próxima. La idea de esta clase... Evangelina, Sí. no se ve la diapositiva, se ve una pantalla negra nada más. ¿En serio? Uy, a ver qué pudo haber pasado. A ver cómo... Me dice algo. A ver. Voy a dejar de compartir. Voy a dejar de compartir y voy a abrir desde... No sé qué pudo haber pasado. Dice, ¿te aparece alguna leyenda o algo parecido? No, ahora ya lo sacaste y no aparecía nada. Sí, ahora no aparece nada. A ver si volvemos de otra vez. Qué raro. A ver. Toda la pantalla. A ver si así puedo. Bien, ahí tendría que aparecer toda la pantalla. Ahora, ¿sí? Ahora se ve bárbaro, Evangelina. Ah, buenísimo. Bueno, buenísimo. Bueno, no era más que esta presentación lo que había mostrado, así que no se han perdido de nada. La idea es trabajar a partir de 3 ejes estos años, uno de los cuales será abordar un poco la conformación del territorio provincial, un territorio que sufre numerosas modificaciones en esta segunda mitad del siglo XIX, trabajar en un segundo momento sobre las instituciones y volver a pensar la configuración político-administrativa de estos años. Y por último, voy a dedicar una gran parte de la clase a trabajar puntualmente sobre la conformación de la institución policial en estos años que abarca el periodo que analizamos. Antes de comenzar con el desarrollo de estos 3 ejes, me gustaría hacer algunas referencias
de alguna manera el contexto histórico en el que vamos a movernos o sobre los que versará el desarrollo de esta clase. Hay que considerar que los años 1852, 1880 son los años de conformación del Estado Nacional, es decir, son los años en los que se comenzarán a sentar las bases de lo que se conoce como el Estado Nacional Argentino, años que tienen, digamos, dos grandes periodos, un periodo que va entre 1852 y 1861, que son los años de la Confederación, y finalmente, a partir de 1851 en adelante, tendremos ya establecido y asentado el Estado Nacional Argentino. Ustedes estuvieron compartiendo con Paula y con Celeste las clases anteriores y seguramente uno de los ejes sobre los que trabajaron es que hasta 1852 no había en el territorio del ex virreinato del Río de la Plata, o lo que hoy sería la Argentina, no había otra unidad política que no fuera la unidad provincial. Las provincias, entre 1820 hasta el 52, funcionaron como estados autónomos, y cuando decimos que funcionaban como estados autónomos, decimos que tenían sus propias monedas, tenían sus aduanas internas, dictaron sus propias constituciones. Esta modalidad o estas formas de organización, a partir del año 52, serán nuevamente discutidas, y luego de la batalla de Caseros, un levantamiento que tuvo como protagonista central a Urquiza, acompañado, Urquiza como gobernador de Entre Ríos, y acompañados por diferentes provincias, entre ellas Santa Fe, se derrota a quien, digamos, llevaba la voz cantante de estas provincias, que era el gobernador Rosas, y comienza el proceso de construcción, en principio, de un Estado nacional. Un Estado nacional que requería una construcción desde cero, es decir, construir el Estado-Nación a partir del año 52 significaba la construcción de absolutamente todo, desde crear una moneda única, evidentemente dictar una constitución nacional, que era de alguna manera el eje de estas discusiones, establecer un ejército, delimitar el territorio, eliminar las aduanas internas, es decir, que todas estas provincias que funcionaron como estados autónomos consiguieran la conformación de un estado único. Hay un punto que no es un punto menor, que tiene que ver justamente con cómo sostener a este Estado que se estaba construyendo. La discusión en torno a cuáles iban a ser las bases materiales sobre las que se construyera el Estado Nacional, y que finalmente se asentaron en lo que es el llamado Acuerdo de San Nicolás de 1852, estableció que porque iban a ser tres, pero tal vez el más importante de los recursos que tenían las provincias, iban a pasar a manos del Estado Nacional. Y con esto me refiero a los ingresos aduaneros. La cesión que van a hacer las provincias en manos del Estado Nacional de estos recursos de aduanas es lo que permitiría al Estado Nacional poder llevar adelante la construcción, primero de una administración, pero también la construcción de un ejército en clave o pensado en clave nacional. Claro, esto significaba para las provincias la renuncia a su principal fuente de ingresos. Y esto genera un conflicto sobre todo en la que era la aduana más importante que tenía las provincias rioplatenses, que era la aduana de Buenos Aires. La negativa de Buenos Aires de ceder su aduana es lo que provoca finalmente el quiebre en las relaciones
con las restantes provincias de la Confederación Argentina y la constitución a partir de septiembre del 52 de dos organizaciones o dos entidades que iban a funcionar de forma distinta, que era por un lado la Confederación Argentina, que nucleaba a todas las provincias, y por otro el Estado de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y luego llamado Estado de Buenos Aires, que funcionaba de forma paralela. Hasta el año 61 vamos a tener esta, digamos, esta organización bifronte en el territorio argentino, y ya luego de la batalla de Pavón, en el intento de reunificar Buenos Aires a la Confederación y con el triunfo mitrista sobre Urquiza en la batalla de Pavón del 61, tendremos finalmente la conformación del Estado Nacional Argentino. Y entre estos años, entre el año 61 y el año 1880, podemos decir que son los años en los que se sientan las bases, o se terminan de sentar las bases del Estado Nacional Argentino. ¿Por qué comienzo por allí? ¿Por qué comienzo con esta, digamos, con esta, vamos a decir, descripción histórica del periodo? Porque la conformación de un Estado nacional para estos años obligan, y lo veremos a lo largo de este desarrollo de ejes, vamos a ver también que obliga a la provincia de Santa Fe también a reestructurar su administración y a reestructurar también digamos, su brazo armado, que ya no serán ejércitos, sino que veremos será la policía. Bueno, un poco la propuesta entonces es ir haciendo un recorrido por estos ejes atravesando, digamos, estos años. ¿Por dónde vamos a empezar? Bueno, la propuesta que yo traía para hoy es comenzar justamente por pensar qué era Santa Fe en esta segunda mitad del siglo XIX. Santa Fe, o los límites de Santa Fe, estaban muy lejos de tener la representación que nosotros tenemos casi en la cabeza, ¿no? De nuestra provincia, unos límites marcados claramente y, digamos, dibujados con esta forma de bota. Bueno, esto estaba muy lejos de pensarse en Santa Fe en esta segunda mitad del siglo XIX. Santa Fe era para este siglo XIX y para esta segunda mitad del siglo XIX simplemente un pequeño corredor cuyos ejes estaban centrados en los dos grandes núcleos urbanos que tenía la provincia en ese momento, que eran la ciudad de Santa Fe y la todavía no ciudad, sino pueblo de Rosario. Estos años, desde 1850 en adelante, y atravesados sobre todo por los conflictos entre la Confederación y el Estado de Buenos Aires y los sucesivos levantamientos armados que se van a dar en estos años, provocaron en el territorio provincial continuas agitaciones, sobre todo en la frontera sur, o sea, en el territorio sur, que es el límite que ustedes tienen aquí, que es el límite entre la provincia de Santa Fe y Buenos Aires. Esto provocó también numerosos conflictos en el mundo rural, un mundo rural que tendrá que convivir continuamente con el paso de los ejércitos, y también con la otra cuestión que aparece aquí y que veremos más adelante, que tiene que ver con la presencia de los pueblos indígenas. Hacia este siglo XIX, una cuestión que estará muy presente, quería mostrarles esto porque me parecía muy significativo. Hay que considerar que estos años
que van entre 1850 en adelante, son los años de mayor expansión del territorio provincial. Fíjense que entre 1819 y 1858 la expansión territorial más o menos se duplica, es decir, no es una expansión bastante controlada, pero entre el año 58 y el año 69, el territorio provincial prácticamente se cuatriplica en muy poco tiempo, en menos de 10 años. Vamos a ver un poco más adelante cuáles son las causas que provocan esta expansión o esta enorme expansión del territorio provincial. Y una expansión que verán, como ven ahí, no termina en el año 69, sino que continúa en los años subsiguientes, aunque en menor medida. De la mano de la expansión territorial, la otra cuestión que es de alguna manera necesaria de considerar es el fuerte crecimiento poblacional. Un crecimiento que es prácticamente con índices muy superiores. Fíjense que en el año 41, en el año 58 tenemos más o menos una población de 41.000 personas, eso es el censo de la Confederación, y en el censo nacional, el primer censo nacional, que es del año 69, la población provincial se había duplicado. Y ni hablar de lo que ocurre después, ¿no? Parte de esta fuerte expansión, tanto del territorio como el crecimiento poblacional, está de la mano también del lugar que empieza a tener Santa Fe al interior de la Confederación Argentina. No olvidemos que sobre todo Rosario y su puerto se convertirán en el principal puerto de la Confederación, lo que provoca una enorme atracción de población hacia hacia este territorio. Y por otro lado, un fenómeno que ustedes seguramente conocen, que es el fenómeno de las colonias, ¿no? Tanto de inmigrantes como de indígenas que se irán gestando en estos años. Hay que considerar entonces que hay dos cuestiones que aparecen allí como muy fuertes, una de las cuales es el control de las fronteras, que tanto Celeste como Paula hicieron referencia la clase pasada. Este control de las fronteras se va a dar en las dos fronteras, tanto en la frontera norte como en la frontera sur, con una particularidad en estos años, y es que la creación del Estado Nacional Argentino, Confederación primero y Estado Nacional después, significó también la nacionalización de los ejércitos y las milicias, que a partir del año 52, aunque vamos a decir en los papeles en el 52, en la realidad a partir del 55, pasaron al control del Estado Nacional. Junto con esto, el control también de las fronteras. Las fronteras pasan a ser dependencia del Estado Nacional, sostenidas por el Estado Nacional, y cuyas tropas, además, las fuerzas militares, también pasan a ser costeadas por el Estado central. Por lo tanto, las diferentes fronteras, sus diferentes fuertes, aquí lo que está marcado es la frontera sur, que va aquí en el Arroyo del Medio y que tiene estos ejes de fuertes que atraviesan el territorio, como el fuerte de Arequito, Esquina, India Muerta, Melincué. Y lo otro que se ve en este mapa, de los que hablaremos después, son los diferentes distritos de campaña o distritos en los que estaba dividida la campaña sur. Esto en cuanto a la campaña sur. Y aquí tenemos el otro mapa, que es el mapa de la frontera norte, igualmente el que establece de alguna manera las líneas de separación entre la provincia de Santa Fe y un territorio que en este momento era bastante indefinido, como era el territorio del Gran Chaco.
Hay una cuestión que hay que considerar a la hora de pensar justamente la cuestión de las fronteras o de los límites, es que hacia la segunda mitad del siglo XIX todavía no estaba claro cuáles eran los límites provinciales. La Constitución, la primera Constitución provincial, que es la Constitución de 1841, no establecía absolutamente nada sobre cuál era la jurisdicción provincial, y la reforma constitucional siguiente, que es la reforma de la Constitución de 1856, es la reforma que se hace con posterioridad a la sanción de la Constitución Nacional y cuyo, digamos, eje central era poner en consonancia la Constitución provincial con la nacional, tuvo un punto fuerte de debate en el Congreso Legislativo y uno de los puntos más álgidos tenía que ver justamente con señalar cuáles eran los límites que iba a tener la provincia. Sobre todo, la discusión estaba en torno al límite de esta frontera, que es la frontera norte. Los legisladores se negaban rotundamente a establecer límites precisos en la Constitución, sobre todo en este punto norte, porque consideraban que establecer un límite significaba que la provincia perdería la oportunidad de poder conquistar más allá del límite constitucional que se estableciera. Y entonces aparecían ideas o propuestas de considerar, por ejemplo, frases como poner que la provincia llegaba en su punto norte hasta el último punto conquistado, algo muy impreciso, o más allá de el fuerte de San Jerónimo, también algo muy impreciso, aunque finalmente, y de común acuerdo, se acordó establecer que el límite norte iba a ser el Gran Chaco, algo que también es muy impreciso porque no se determinaba hasta dónde llegaba ese Gran Chaco, es decir, hasta dónde empezaba el Gran Chaco y dónde terminaba la provincia. Y de esta manera se garantizaba algo que en definitiva iba a ocurrir, la posibilidad de expandir el territorio provincial mucho más hacia el norte de lo establecido en este momento. Recién hacia finales del siglo XIX es que tenemos los límites de la provincia tal y cual lo conocemos. Para 1880 se van a demarcar los límites entre Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, y en 1886 se fijará la frontera de Santa Fe con Chaco y con Santiago del Estero. Es decir, que los límites provinciales y esta imagen de bota que tenemos armada, tan escolar, que tenemos armada en nuestra cabeza, recién aparecerá como tal hacia finales del siglo XIX. Pero hay una cuestión a considerar, y que yo la retomo de un viajero que se llama Pablo Mantegazza, es que si bien, mejor dicho, una cosa era lo que los diferentes gobernadores establecían como límites, y otra muy diferente era lo que ocurría en la realidad. Pablo Mantegazza, que fue un viajero, cuenta lo siguiente, dice: hace algunos años pregunté a Cuyen, el excelentísimo gobernador de esta provincia, dónde empezaba el desierto, y me contestó sonriendo que a 2 leguas hacia el norte de la capital, pues pocos meses antes los indios habían dado un asalto hasta esta distancia, matando a unos desgraciados carboneros que estaban juntando leña. Es decir, que si bien esos límites empiezan a precisarse en este siglo XIX, las fronteras eran algo bastante móvil, y la posibilidad de controlar esos espacios, tanto de fronteras, como veremos después, también en el mundo rural, será una cuestión de fuertes discusiones y de enormes esfuerzos. Y vamos a ver que parte de esto tiene que ver con esfuerzos materiales
a la hora de establecer, digamos, el control sobre estos espacios. Bien, esto en cuanto a, digamos, a la estructura territorial. Cuando pensamos en esta estructura territorial de la provincia, hay que considerar algunas cuestiones que tienen que ver en cómo estaba organizada la provincia de Santa Fe para este siglo XIX. Si los límites no eran demasiado claros, sí había una cuestión que está bastante delimitada, que es la organización de la administrativa o administrativa territorial, que hace referencia a la división provincial en departamentos. La provincia de Santa Fe, ya desde el estatus provisional de López de 1819, había establecido una división en 4 departamentos. Un departamento cabecera, que era el departamento La Capital, cuya cabeza era la ciudad de Santa Fe, y los 3 departamentos históricos, llamados departamentos de campaña, que eran los departamentos de Rosario, de San Jerónimo y de Rincón. El departamento Rosario, cuya cabeza es Rosario, el departamento de San Jerónimo, cuya cabeza será Coronda, y el departamento de Rincón, cuya cabeza es, de San José, cuya cabeza es Rincón. Entonces, esta organización provincial de división en departamentos significó al interior de cada uno de estos departamentos también una nueva subdivisión. Aquí ven que hasta 1883 solo había 4 departamentos, los 4 departamentos históricos. Hay una nueva subdivisión departamental a partir del 83, donde se va a subdividir a la provincia en 9 departamentos, y recién una organización departamental nueva a partir de 1890. Es decir, que el proceso es bastante largo. Todo el periodo que vamos a abordar a lo largo de esta clase, vamos a ver siempre a la provincia dividida solo en estos 4 departamentos, que son La Capital, Rosario, San José y San Jerónimo, ¿sí? Que eran los únicos departamentos que había hasta el momento. La otra cuestión es que al interior de estos departamentos hay subdivisiones. Las subdivisiones de los departamentos son en distritos. Bueno, aquí lo que les puse es un mapa, que es un mapa bastante interesante porque es un mapa que va marcando los avances de las fronteras en los distintos años. La provincia llegaba más o menos hasta aquí, en el 69, en el 71, bien, y de alguna manera va mostrando esta expansión territorial de la que hablábamos hace un momento. Bien, la división de los departamentos significó una organización al interior de cada uno de ellos en un núcleo urbano central y la subdivisión del mundo rural en los llamados distritos de campaña. Estos distritos de campaña se van a ir expandiendo, y también lo que va a haber es nuevas subdivisiones. Los cambios y las transformaciones de los distritos va a ir variando a lo largo del periodo. Muchos de estos distritos van a sufrir subdivisiones a partir de la necesidad, sobre todo, de poder controlar a la población. Voy a mencionar algo que luego charlaremos un poco más en profundidad, y es que cada uno de estos distritos tiene una cabeza central, que es un comisario de distrito. ¿Sí? La figura o la máxima autoridad de cada uno de estos distritos es un comisario, y las subdivisiones
tuvieron que ver también con la posibilidad de contar con nuevos comisarios y la necesidad de, digamos, de controlar mejor a la población y a lo que sucedía en estos espacios. Cada uno de estos distritos de campaña van a establecerse siempre cercanas a un río, son sobre todo las diferentes cursos de agua los que irán dándole forma a estos espacios, aunque hay que considerar que no había límites precisos en torno a hasta dónde llegaba un distrito y hasta dónde comenzaba el otro. Hay bueno, aquí están los restantes, este es San Jerónimo y el distrito de San José, perdón, los distritos del departamento San José. La imperfección de estos distritos o la imposibilidad de tener límites claros al interior de este departamento es algo muy denunciado. Esto es una nota del jefe político de Rosario, Cayetano Carbonell, quien justamente en el año 61 establece esto, dice: la imperfección en que están divididos en distritos este departamento, como la falta de estar la falta de no estar determinados los límites de cada uno, traen inconvenientes para los comisarios de ellos, para que los comisarios de ellos puedan prestar el servicio que exige la garantía de la propiedad de la campaña, pues que algunos, como el de Monteflores, por su mucha extensión, no puede ser atendida por un solo comisario, mientras otros también ofrecen las mismas dificultades por sus límites extensos, por su rumbo y cruces de arroyos, por otros con difíciles pasos. Una de las cuestiones más discutidas por los diferentes comisarios, en primer lugar, comisarios de distrito, y luego por las autoridades departamentales, es justamente la dificultad de establecer hasta dónde llegaba cada uno de estos distritos, sobre todo en cuestiones de conflicto, donde no estaba demasiado claro quién debía intervenir, o en cosas un poco más pintorescas, aunque no tanto, como por ejemplo, a quién un vecino que debía pagar un impuesto, a quién debía pagarlo, cuando no estaba claro a qué distrito pertenecía su propiedad. El otro aspecto que hace a la organización territorial de esta Santa Fe en este siglo XIX es evidentemente el proceso de colonización. La colonización agrícola, sobre todo, que comenzará hacia 1856 con la fundación de la primera colonia, que es la Colonia de Esperanza, genera en Santa Fe todo un proceso nuevo de ocupación territorial, una ocupación territorial en la que comienza a articularse un modelo de explotación familiar en un inicio y de cesión de tierras a pequeños productores. Y de la mano de esto, un Estado provincial que juega un papel bastante importante en la construcción de los procesos de colonización. Un proceso que será lento, pero que tendrá mucha fuerza en estos años, lo que provoca, por un lado, la ocupación de una gran parte del territorio provincial con este sistema de colonias, lo que vimos cuando hablábamos de esta expansión territorial, y también el incremento del número de habitantes. Las colonias, estas colonias que se irán estableciendo en Santa Fe, que como vemos en el 56 apenas es una, y ya para el 82 son 85 colonias, también significa un enorme número de habitantes que pasan de unos 1.000 habitantes en el 56 a más de 54.000 habitantes
para el año 82. La extensión de la ocupación que van a tener estas colonias también van a modificar otro aspecto que hace al territorio provincial, y es el tipo de explotación, digamos, económica o productiva que se lleva adelante en estas colonias. Son colonias agrícolas y por lo tanto no son espacios ganaderos, por lo tanto están imponiendo un nuevo modelo productivo del que veremos, digamos, su explotación ya a partir del 80 en adelante. Es decir, aquí lo que vemos en estos años es sobre todo sentar las bases de lo que va a ser después digamos, el eje sobre el que reposa también la producción santafesina, que es la exportación de cereales, ¿no? Por sobre la exportación de carnes. En estos años, entonces, vemos el enorme desarrollo de las colonias y si avanzáramos del 80 en adelante, veríamos que la explosión que tienen las colonias en cuanto a números de habitantes, número de colonias y también extensión de los cultivos es realmente enorme. Como les decía, al inicio, la propuesta era ver 3 ejes. Este es el primero, que es un poco un recorrido por la organización territorial de Santa Fe, qué era Santa Fe para este siglo XIX, cómo estaba dividido el territorio provincial, cuáles eran, digamos, los espacios o la administración político-territorial que existía en este momento. Y me gustaría ahora comenzar con el segundo eje, que tiene que ver con los cambios que se suceden hacia 1850 en cuanto a la estructura administrativa. La estructura administrativa de Santa Fe va a sufrir numerosas transformaciones, sobre todo a partir de un proceso que se inicia en estos años 50 y que tiene que ver con la organización de nuevas instituciones de la mano de algo que aparece allí mencionado o de lo que mencioné anteriormente, que es el lugar que empieza a tener la provincia en cuanto a su administración, la administración nacional. Parte de esto es el lugar que tiene Rosario, o la ciudad ahora de Rosario, a partir del año 52 ya ciudad de Rosario, en cuanto a su estructura dentro de la Confederación Argentina. Vale decir que a partir de los años 50 lo que vamos a ver es toda una estructuración nueva en la provincia que hacen a la creación de nuevas instituciones. El primero de estos fenómenos que vemos es la creación de un juzgado de policía, luego llamado jefatura de policía. Hasta 1852 solo existía un juzgado de policía que estaba establecido así en el reglamento de 1833. Ese juzgado tenía su sede en la ciudad de Santa Fe y regía para toda la provincia. En el año 52, y a pedido de el jefe de las diferentes autoridades del departamento Rosario, y sobre todo con la declaración de Rosario de ciudad, el crecimiento demográfico y urbano que va a tener la ciudad de Rosario en estos años, se resuelve crear una nueva jefatura, el juzgado de policía primero y luego transformada en jefatura de policía en la ciudad de Rosario. Por lo tanto, a partir del año 52 en adelante vamos a tener una nueva estructura en cuanto a la organización policial que queda de la siguiente manera. Un juzgado de policía que rige para los departamentos Santa Fe,
San Jerónimo y San José, y un juzgado de policía que rige para el llamado Departamento Sur o el Departamento Rosario. ¿Cuáles eran las tareas que tenía este juzgado de policía? Bueno, las tareas que les se dieron a este juzgado de policía, según el reglamento de 1833, tenía que ver con todo un conjunto de tareas que eran la conservación del aseo de las calles, garantizar el uso del alumbrado, vigilar que no quedasen carretas o animales por las noches, revisar las pesas, supervisar las edificaciones y las obras públicas, controlar el nivel del agua, sancionar penas y multas, aprender a personas por escrito y cuidar la seguridad de la prisión y el cumplimiento de su funcionamiento. Es decir, como verán, el espectro de tareas que correspondía a este juzgado de policía eran numerosas. También notarán que dentro de las tareas policiales o de lo que llamaba esta policía no incluía simplemente la vigilancia de un territorio o el control de la población, sino también todo un conjunto de tareas mucho más amplias que hacían a la conservación de las calles, al cuidado de, por ejemplo, del agua, del alumbrado, etcétera, tareas que también recaían bajo la órbita de este juzgado de policía. Cuando decimos juzgado de policía, tenemos que pensar que era simplemente una persona, un juez de policía, que estaba a cargo de todo este conjunto de tareas. De la mano de la creación de este juzgado de policía, un año más tarde, y sobre todo a partir de pedidos que elevaban los jueces de paz por la cantidad de tareas que tenían bajo su mando, y por el crecimiento que empiezan a notar en las diferentes, sobre todo en las ciudades de Rosario y en los diferentes núcleos urbanos de la población, se empieza a reclamar la creación de nuevas instituciones como manera de alguna manera, de delegar o desglosar, deslindar funciones. Hacia 1853 se creará una nueva institución que será la llamada Comisaría General. Esta Comisaría General se va a crear también en la ciudad de Rosario, y la tarea que tiene este Comisario General hace a todo un conjunto de tareas que anteriormente cumplía un funcionario que ya un funcionario que había sido suprimido el año anterior, que eran los comandantes militares. La tarea de este comisario general era, sobre todo, suministrar raciones, sueldos y gratificaciones, corroborar listas y remitirlas al gobierno, encargarse de las obras públicas, cuidar los cueros del Estado, contratar reses para el consumo de las tropas, proveer de velas a la administración, pedir la colaboración a comerciantes y a particulares para surtirse de artículos. Es decir, estamos ante todo un conjunto de tareas que le corresponden a esta comisaría general, que de alguna manera empieza a cumplir lo que se empieza es a deslindar estas funciones de las funciones que cumplían o que tenían hasta entonces los jueces de paz. De la mano de todas estas transformaciones o de estas nuevas instituciones que se crearán hacia 1850 en adelante, se creará una institución nueva que cumplirá una tarea esencial, y es la jefatura política. La jefatura política o la primera jefatura política se establece en Rosario, funciona tanto para la ciudad como para la campaña, y luego ya en los años 60 se creará dos nuevas jefaturas políticas, una para el departamento de la capital y San José, es decir, una que tiene sede en la capital pero rige también para San José,
y una nueva jefatura política, que será la jefatura política de San Jerónimo. La particularidad de estas jefaturas políticas es que los jefes políticos se convertirán en las máximas autoridades de los departamentos, es decir, que toda la estructura administrativa del departamento responderá a esa cabeza que es la del jefe político. Las tareas que tienen los jefes políticos a partir de entonces serán las de mantener el orden en las jurisdicciones, proteger personas y propiedades, reprimir castigos o cualquier afrenta a la religión, a la moral y a la decencia pública, imponer penas correccionales y atender las desobediencias o faltas de respeto a la autoridad. Estos jefes políticos, como cabeza de los departamentos, tendrán bajo su mando a todas las autoridades departamentales, que son para estos años, en primer lugar, los jefes de policía, los auxiliares y jueces de paz, los tenientes alcaldes de las ciudades, los comisarios de distrito y los comisarios generales de campaña. Es decir, que todas las autoridades del departamento quedan sumidas bajo la figura de esta jefatura política. La otra transformación que se sucederá en estos años y a partir de la creación de la jefatura política será la creación de un juzgado, de un nuevo juzgado, un juzgado de primera instancia. Hasta 1854 solo había un juzgado de primera instancia para toda la provincia, que era el juzgado de primera instancia de Santa Fe, y a partir del año 54 tendremos dos juzgados de primera instancia, uno en Santa Fe y el segundo en la ciudad de Rosario, es decir, dos circunscripciones distintas. Recién en 1860 vamos a tener un nuevo diseño judicial de la provincia, pero con la creación de este juzgado de primera instancia tenemos las primeras transformaciones en cuanto a la administración de justicia se refiere. La otra institución que se creará en estos años y que, digamos, es o está contemplado ya en el diseño de la Constitución Nacional y luego refrendado en la Constitución Provincial del 56, es la creación de las municipalidades. El decreto de municipalidades es de 1858, sin embargo no van a funcionar o no van a comenzar su funcionamiento sino hasta 1860, y la propuesta es organizar una municipalidad compuesta como gobierno local, compuesta por 10 municipales que iban a ser elegidos por el vecindario, con una particularidad, y es que el jefe o el presidente de la municipalidad era el mismo jefe político. Esto tiene una particularidad por algo que no mencioné antes, y lo menciono ahora, y es que los jefes políticos no eran cargos selectivos, sino que el jefe político era designado directamente por el gobernador. Por lo tanto, los mismos cuerpos municipales tendrán su cabeza a alguien que no eligen directamente tampoco, sino que son designados por los gobernadores de turno. La propuesta de la organización de las municipalidades es la creación de su funcionamiento a partir de la creación de las comisiones como la Comisión de Seguridad, la de Higiene y Educación, la de Obras Públicas y la de Hacienda. Y es interesante ver en el funcionamiento de estas municipalidades una cuestión de la que después comentaré algunas cosas un poco más en detalle, y es que estas municipalidades comienzan lentamente a asumir algunas de las tareas que le correspondieron o que correspondían a la policía.
el mantenimiento de cementerios, la ocupación del alumbrado público, la limpieza y aseo de la ciudad, que había quedado en su momento en manos de las fuerzas policiales o de los juzgados de policía, pasarán a partir de 1860 en adelante bajo la órbita de las municipalidades. Por lo tanto, si bien el proceso es muy lento, vamos lentamente definiendo cuáles son las tareas que le corresponderá a las fuerzas policiales y cuáles serán las tareas que quedarán bajo una órbita, en este caso municipal, es decir, bajo la impronta de otras instituciones. Es bastante pronto para establecer todavía en los 60 claramente cuáles son las funciones que le corresponde a las fuerzas policiales, porque justamente una de las cuestiones que estará de fondo es la necesidad de reglamentar, ¿no? De reglamentar las tareas. Bien, estas son las instituciones, esto es lo que corresponde a todo digamos, el armado institucional, que como pueden ver es un armado difícil, pero es un armado que va de alguna manera estableciendo nuevas instituciones y estructurando una administración provincial un poco más compleja de la que había hasta el momento. Es decir, si para 1840, 1830, 40, la estructura provincial estaba prácticamente ceñida a la ciudad de Santa Fe y desde allí se regía todo el territorio provincial, a partir de los 50 vamos a ver las nuevas instituciones y dos administraciones que empiezan a funcionar de forma clara, que es una administración en la ciudad de Rosario y la otra en Santa Fe, que regía para los restantes departamentos. Bien, ¿cuál es la otra cuestión a considerar en cuanto a toda esta organización administrativa? Bueno, ¿qué lugar en esta estructura administrativa o en esta conformación de la administración provincial corresponde a las fuerzas policiales? Hay un autor que se llama Antonio Manuel España, que sostiene que cada proyecto presupuestario encierra y documenta un proyecto político. Es decir, que las formas en que se invierten los recursos dicen mucho de cuál es el Estado que se está construyendo. Si consideramos los presupuestos de la provincia de Santa Fe en esta segunda mitad del siglo XIX, vamos a encontrar que se destina a la policía aproximadamente un 30% del presupuesto total de la provincia. Estos son los presupuestos de Santa Fe entre 1856 y 1873. Está puesto en 1856 porque es el primer presupuesto provincial. Previo al 56 no hay presupuestos provinciales. Hay uno en el 55 que está así bastante en borrador, pero a partir del 56 tenemos anualmente presupuestos y estos presupuestos establecen cuánto es o cómo se va a distribuir los recursos que tiene el Estado provincial. Vamos a ver que si ustedes ven las cifras totales de los presupuestos, hay años en que más o menos, fíjense en los últimos, en los del 72-73, prácticamente casi el 40% del presupuesto está destinado a mantener y a sostener las fuerzas policiales. Con fuerzas policiales o con policía, así como aparece en el cuadro, estamos hablando de los sueldos de los oficiales, estamos hablando de los vestuarios y del rancho, que son los tres aspectos que hacen a este presupuesto provincial.
Por lo tanto, el lugar que ocupan las fuerzas policiales al interior de los presupuestos es realmente muy notorio. De hecho, es a donde se destina la mayor cantidad de los recursos provinciales en estos años. ¿Hay alguna cuestión que hace a la explicación, incluso a la explicación que dan los mismos gobernadores a la hora de presentar los presupuestos? Cada año, en la apertura de sesiones, se determina una especie de justificación de los gobernadores de cómo van a invertir los recursos y por qué lo hacen así. Y en todos estos discursos aparece como un objetivo político central la consolidación de las fronteras y la pacificación de la campaña como uno de los ejes que justifica esta enorme presencia de los gastos policiales en estos años. Sin embargo, hay que considerar una cuestión que aquí aparece y que es muy notorio de abordar, que es una cosa es lo que establece el presupuesto y otra cosa es lo que se invierte efectivamente. El cuadro que tienen aquí muestra, por un lado, lo que estaba presupuestado para policía en cada uno de estos años, y por otro lado, lo que efectivamente se gastó. Si consideramos que lo que está presupuestado significa vestuario, rancho y sueldos de oficiales y demás, y se invierte, en este caso fíjense que es casi la mitad lo que se invierte efectivamente, esto significa que hay rancho que no se repartió, vestuarios que no se confeccionaron y que no se repartieron, y mucho más, digamos, graves sueldos que no se pagaron. Estas diferencias entre lo efectivamente gastado y lo presupuestado es lo que genera todo un conjunto o una masa de lo que se llama la deuda exigible, es decir, sueldos oficiales que no cobran y que reclaman, y esto es bastante interesante de seguir, la cantidad de cartas y peticiones de diferentes oficiales y jefes de policía en cuanto a la necesidad de liquidar sueldos y de poder cubrir estos sueldos son realmente abrumadoras en estos años. Los reclamos por estos sueldos devengados lo que provoca es todo un conjunto de conflictos al interior de la provincia. No solo, esto no ocurre solo con el departamento de policía, sino con los diferentes departamentos provinciales, es decir, una cosa es el presupuesto y otra es la inversión que se hace, y esto atraviesa, en el caso de la policía, de forma bastante notoria en otras prácticas que serán muy denunciadas, como por ejemplo las prácticas de soborno a las que son sometidas. Estoy buscando una cita que tenía aquí para mostrarles las discusiones, ¿no? Dice que en 1861, esto es un expediente penal del año 61, de aquí de la jefatura de policía de aquí de Rosario, lo que dice que en 1861 una denuncia de un ayudante de Serenos puso en evidencia la participación de empleados de policía en un intento de contrabando de ganado. Como producto de su confesión como partícipes del ilícito en el que se soborna al alcalde de cárcel para conseguir una guía de la jefatura política y para llevar ganado robado a Buenos Aires, se afirma que con anterioridad se había intentado sobornar a un coronel que había pedido la suma de 330 pesos.
Sin embargo, la suma le parecía muy elevada y finalmente se resolvió sobornar a un comisario estableciendo que su cargo era más bajo y por lo tanto, por ser pobre, se vendería por menos. Esta discusión en torno a sueldos no pagos y prácticas a las que se podían someter a estos policías es bastante significativa en estos años. Había otra cuestión que aparece en torno a las desprolijidades de la administración provincial en esta segunda mitad del siglo XIX, y es la aparición también de los llamados mediadores o prestamistas. Lo que hacían estos prestamistas es comprar los papeles a la policía y a los empleados del Estado que no se les cumplía con sus sueldos, sí se les daba una especie de papel donde figuraba el sueldo que le debían, es decir, era el compromiso del Estado provincial o de las autoridades del Estado provincial por cumplir con esos sueldos. Estos papeles tenían escrito cuánto es el sueldo que debían recibir o cuánto es la deuda que el Estado provincial tenía para con estos empleados. Estos prestamistas lo que hacían es comprar esos papeles a un precio menor, es decir, si el papel decía que se le debía a un empleado 150 pesos, el prestamista te daba 80. ¿Por qué? Porque con ese papel una persona no va a comprar a ningún lado nada, nadie te vende con un papel. Entonces, lo que le daba el prestamista era dinero constante y sonante, es decir, le daba dinero en efectivo, a un precio mucho menor que el que decía el papel. Como los sueldos podían llevar 3 meses, 6 o a veces incluso un año, el prestamista esperaba y cuando el sueldo estaba para liquidar, iba con el papel y se llevaba el dinero al valor que figuraba en este papel, que en este caso si eran 150 son 150. Esto evidentemente era todo un negociado que hacían estos prestamistas a costa o a costillas de todos estos empleados que no veían más opción que la de vender estos papeles a cambio de poder subsistir. Lo otro que se reclamaba más allá de los sueldos era también el rancho. Las carnes, cigarrillos, tabaco, digamos el tabaco, la carne que le correspondía a cada oficial por día, muchas veces también escaseaba o no llegaba. Esto también será motivo de fuertes conflictos y de numerosas discusiones al interior de la administración provincial. Bueno, aquí había extractado una pequeña fuente que decía que las autoridades provinciales argumentaban no poder satisfacer los sueldos de todos los empleados por la escasez de fondo en la que se hallaba el Estado. Esta es, digamos, la respuesta que obtenían muchas veces a la hora de reclamar estos sueldos. Junto con esto que señalaba en su momento, que es la cantidad o el porcentaje tan alto que tenían los presupuestos provinciales o que contemplaban los presupuestos provinciales en cuanto a el lugar que tenía la policía, hay que considerar también que el número de oficiales policiales era realmente muy alto. Lo que muestra el cuadro, espero que se pueda apreciar bien, es quiénes eran los empleados encargados de las funciones de represión y control, que en este caso son, por un lado, las fuerzas policiales, por otro lado, la administración de la justicia, y aquí aparece algo, lo voy a dejar así, pero bueno, luego mencionaré, que es la banda de música.
Si analizamos estos números, vemos que la policía es la que más cantidad de empleados tiene en este estado provincial. Para 1856-57 tenía 130 oficiales, es decir, representaba el 48% de los empleados del Estado. Y este número irá incrementándose de forma abrumadora, tal vez mucho menos de lo que se piensa. No tengo los datos de cuántas son las fuerzas policiales hoy, pero seguramente el número es muy lejos de esto. Pero para 1873 se había llegado a tener 500 oficiales de policía que representaban el 70% de los empleados del Estado, es decir, de todos los empleados del Estado, el 70% eran pertenecían al departamento de policía. Muy lejos el número de oficiales de justicia. Y lo otro que aparece aquí es la banda de música, que era la banda de música militar, que estaba en los mismos cuarteles donde estaba la policía y que, si bien no tenía funciones de represión y de control, era parte de la administración, o tal vez lo único que había quedado de la administración militar, que había quedado bajo el control del Estado provincial. El departamento de policía de la provincia, ¿no? Todo el departamento de policía de la provincia para 1866 era simplemente esto que ven aquí. No era más, ¿sí? Era simplemente 2 jefaturas de policía, una jefatura de policía en la capital y una jefatura de policía en Rosario. La jefatura de policía de la capital tenía apenas un jefe de policía, un auxiliar primero, una oficial auxiliar, un comisario de orden, 2 comisarios de sección y un médico. Y la jefatura de policía, exactamente lo mismo, solo que la ciudad de Rosario no estaba dividida en 2 secciones, sino en 4. Y cada uno de estos jefes de policía tenían además en la campaña un comisario general de campaña y los llamados comisarios de distrito. Esto es en el caso del departamento La Capital, y en el caso del departamento Rosario, un comisario general de campaña y 22 comisarios de distrito, eran 1 por cada distrito. A la par de eso, también había un comisario general de campaña en San Jerónimo y 4 comisarios de distrito. Esto es en la campaña de San Jerónimo, porque tanto el núcleo urbano de San Jerónimo como su núcleo, el departamento de San José, dependían de la jefatura de policía de la capital. Y para 1866 se había creado también en la provincia de Santa Fe una compañía de gendarmes que estaba integrada por 2 capitanes, 2 tenientes, 2 alférez y 120 soldados. Esta es la estructura del departamento de policía para 1866. Esto se irá complejizando a partir del año 75, recién a partir del año 75, que es el año en que se crea finalmente una nueva jefatura de policía, que es en el departamento de San Jerónimo. Esta estructura del año 75 va a tener varias modificaciones. En primer lugar, la creación de subdelegaciones de policía, tanto en Rosario como en el departamento de La Capital, y también la creación de una pequeña estructura policial en el departamento de San José. Si vemos también el cuadro de este año 75, vemos que la gendarmería va a ir creciendo en su número y ya para el año 75 tenemos 400 soldados. Bien, ¿cómo estaba? Digamos, esa es la estructura general. Ahora vamos a hablar un poco de cómo se estructuraba, cuáles eran las funciones que le correspondían a cada una de esta estructura policial.
La jefatura de policía, las jefaturas de policía tenían una cabeza que era este jefe de policía. El jefe de policía, tanto en la ciudad de Rosario como en la de Santa Fe, dependían del jefe político, era digamos, su autoridad máxima era el jefe político del departamento. Y esta jefatura de policía estaba apenas integrada por estos auxiliares que lo acompañaban en el desarrollo de tareas de tipo administrativo, sobre todo, y debían dar cuenta a ese jefe de policía, a ese jefe político de todo lo ocurrido en el departamento, tanto en la ciudad como en la campaña. Por lo tanto, lo que encontramos en las fuentes de la jefatura política son las llamadas órdenes del día, que cada mañana el jefe de policía enviaba a la jefatura política dando cuenta de todo lo ocurrido a lo largo del día y de la noche. Es decir, a través de esta documentación podemos hacer una especie de, digamos, de lectura diaria de todo lo ocurrido en el departamento en cuanto a si hubo alguna discusión, si hubo alguna pelea, si hubo algún detenido, quiénes son los detenidos, por qué se detuvieron o si hubo algún crimen, es decir, todo el parte diario se elevaba a esta jefatura política y entonces uno día a día puede hacer como una especie de reconstrucción de una, digamos, de los movimientos de la jefatura de policía para esta segunda mitad del 19. Claro, esto es un trabajo, como ustedes imaginarán, muy arduo de hacer, y en algunos casos también nos encontramos. Yo he trabajado no tanto con los documentos de jefatura de policía, pero sí con los de justicia de paz, que muchas veces cuando la situación era muy grave, simplemente se mencionaba en estos partes diarios que el jefe de policía menciona, bueno, pasaré a su despacho y le contaré lo que ocurrió, dando a entender que era realmente muy grave. El problema es que, bueno, con este tipo de comentarios que finalmente pasan al oral, uno no puede enterarse qué es lo que ocurre. Esta elevación de informes establece de alguna manera el andar diario de esta jefatura. Lo otro que se eleva no será a la jefatura política, sino a la receptoría de Hacienda, es todo lo recaudado en multas, todo lo recaudado en pagos. Una tarea que también tenían el departamento de policía, que manejaba su propia caja, y una parte de ese dinero iba destinado a la hacienda provincial. Por lo tanto, una tarea que tenían los jefes de policía era justamente elaborar los informes de las recaudaciones que se hacían, que realizaba el departamento de policía, así como también la confección de las listas de comisarios, oficiales, soldados, todos aquellos pertenecientes al departamento de policía, sus nombres y digamos, su parte diario para el rancho en algunos casos y para la liquidación de sus sueldos. La jefatura contaba también con comisarios. El comisario de tablada era aquel que se encargaba de la producción y el traslado de ganado, y también era el que elaboraba los registros de marcas de ganado. El comisario de órdenes, que era de alguna manera el que se encargaba de toda la parte administrativa, donde se establecían las disposiciones y las circulares del día, es decir, es el que se encargaba de todas estas funciones. El comisario de marchamo, que era aquel que controlaba los cueros que llegaban y sus correspondientes guías para su venta. Y luego estaban los comisarios de sección,
que eran aquellos que estaban a cargo de alguna de las secciones en las que estaba dividida la ciudad. Los diferentes núcleos urbanos de la provincia, Rosario, Santa Fe, Coronda, luego las colonias también, estaban divididas en secciones. En el caso de Rosario había 6 secciones, primero 4 y luego se multiplicarán a 6, y al cargo de cada una de estas secciones se hallaba este comisario de sección, que era el encargado de alguna manera de mantener el orden en su propia sección. Una particularidad de estos comisarios de sección es que no se establecían los límites en cuanto a las tareas que tenían estos comisarios y las tareas que cumplían también en la sección los jueces de paz. Por lo tanto, los enfrentamientos entre comisarios y jueces estará a la orden del día. A la par de estos funcionarios, también existía en las ciudades los llamados piquetes de vigilantes, que eran los que se encargaban de dar servicio, de mantener y vigilar el orden de la ciudad, y respondían sobre todo a este jefe de policía. La composición de estos piquetes de vigilantes irán variando a lo largo del tiempo, pero siempre se estimaba que eran insuficientes para el control que debían ejercer tanto en la ciudad como en la campaña. Creo que no. La composición de estos piquetes irá variando. Como ven aquí, tenían una estructura bastante vinculada con lo militar, es decir, el jefe del piquete de vigilantes era el capitán, luego estaban los comandantes, los tenientes, los alférez, los sargentos y finalmente los soldados. Estos irán variando entre 40, 50 y luego serán un poco más, y al mismo tiempo cada uno de estos reciben sueldos y rancho en la provincia. El rancho que recibía el piquete de vigilantes variaba según su grado, pero se estimaba que cada uno de estos vigilantes debía recibir carne, debía recibir yerba, tabaco, papel, jabón y sal. Evidentemente un capitán recibía 18 libras de carne, mientras que un soldado apenas recibía 7, pero cada uno de estos, de estas integrantes del piquete tenía su parte en cuanto al rancho de vigilantes. La composición de estos cuerpos de vigilante variaban, pero una de las cosas que se señalan, o que al menos establecerán los jefes políticos de Rosario a lo largo de estos años, es la necesidad de aumentar el número de vigilantes. Uno de estos motivos es que, si bien se establecía un número que podía ser aceptable, en este caso eran 24 vigilantes, los hombres que estaban reclutados como parte del piquete, una de las cosas que marcarán es que estos vigilantes no solo tenían como tarea la custodia y la vigilancia de la ciudad, sino que de alguna manera se ocuparon de todo un conjunto de tareas que eran de tipo administrativo. Lo que dice Nicasio Oroño, quien era jefe político de Rosario en 1855, dice lo siguiente, dice: de la compañía de vigilantes se compone en su totalidad de 24 hombres de tropa. De estos, 5 están ocupados en el servicio de ordenanzas de las oficinas del juez de primera instancia, de la receptoría de la provincia, de la policía, y el otro ocupado en el marchamo de cueros. Quedan para el servicio solamente 19 individuos, de los cuales hay 3 que bajar, tras calculando los licenciados o enfermos y la ordenanza del capitán de la Confederación, resultan disponibles 16.
que diariamente están de guardias por mitad. Por lo tanto, no eran 24, sino que finalmente los que terminaban atendiendo estos excesos causados por la embriaguez o las peleas que se sucedían en la ciudad eran apenas 16. Entonces, voy a volver un poco para atrás, aquí a esta diapositiva. Esta situación que hacía a la dificultad de controlar el espacio urbano, y luego veremos también la campaña, la dificultad de cobrar un sueldo, la dificultad de ser racionados e incluso vestidos apropiadamente. Esto era otra de las discusiones del momento. Gran parte de los oficiales de policía se quejaban de no tener uniformes dignos para poder demostrar su misma autoridad, y esta era otra de las discusiones en cuanto a las necesidades materiales para el funcionamiento del departamento de policía. Llevó o provocaba la dificultad de poder contar con un reclutamiento necesario. No había ningún tipo de motivación, si se quiere, para integrar un cuerpo de vigilantes o incluso para alistarse en la policía. Estamos bastante lejos de la organización de una carrera al interior de la policía o de graduaciones y demás. Estamos en un momento todavía donde el reclutamiento de las fuerzas policiales era muy dificultoso. El otro punto que hace a esta estructura policial es la organización de la campaña. Si en el mundo, digamos, urbano aparecen como las máximas autoridades estos comisarios de sección, en la campaña el eje central de la autoridad son los comisarios de distrito. Cada uno de los distritos en los que se dividía la campaña estaban a cargo de un comisario. Estos comisarios eran vecinos del lugar. Se creía que el nombramiento de los vecinos era una manera de proteger, es decir, si el comisario se ocupaba de proteger a la población del distrito y a las propiedades, era al menos por interés personal en este distrito. Por lo tanto, no eran vecinos que nombrados por los diferentes gobernadores los que quedaban a cargo de la administración de estos distritos de campaña. Las tareas que tenían estos comisarios de distritos son múltiples, es decir, no solo eran comisarios en cuanto a la vigilancia y al control, sino también eran aquellos que recaudaban impuestos, organizaban las elecciones, es decir, todas las funciones que uno puede imaginar para una autoridad la ejercían, porque eran además la única autoridad en el distrito, estos comisarios. Cada uno de estos comisarios no cobraba un sueldo, es decir, era un empleo que funcionaba ad honorem, aunque se estableció un poco más adelante la necesidad de que una parte de la recaudación que llevara adelante el comisario quedara para sí mismo como forma o como manera de compensar las tareas. Estaban acompañados de una partida celadora de campaña. Estas partidas celadoras de campaña que acompañaban a los comisarios también eran partidas celadoras alistadas entre vecinos y que no estaban ni racionadas ni subsidiadas, es decir, también eran partidas que funcionaban de forma ad honorem y que de alguna manera lo que hacían estas partidas era auxiliar al comisario en el desempeño y el control de la vida política y administrativa de cada uno de estos espacios de campaña.
La vinculación o el vínculo tan fuerte que tenían estos comisarios de distrito con sus propios vecinos, es decir, el ser del distrito, llevó a la necesidad de crear una nueva figura, que es esta figura que aparece allí como la del comisario general de campaña. Los comisarías generales de campaña van a ser menos, va a representar solo un comisario general al inicio, luego serán 2 y no más que eso por cada uno de los departamentos. Y la tarea que tienen estos comisarios generales de campaña es en primer lugar, controlar a los comisarios de distrito, es decir, controlar el funcionamiento de cada una de estas comisarías, y el hecho de no estar enraizado en ninguno de los distritos les permitía moverse con libertad por los diferentes espacios de campaña. La particularidad que tenían estos comisarios generales es que su nombramiento dependía del jefe de policía, del jefe político, y por otro lado, que a diferencia de los comisarios de distrito, se trataba de un empleo pago y su partida, la partida del celadora de campaña del comisario general, también era una partida racionada y pagada por el Estado provincial. Estos comisarios generales y sus partidas recibieron, además de armas, vestuarios y caballos, un sueldo que en el caso de los comisarios generales llegó a 60 pesos fuertes, lo que era una cifra bastante interesante para el momento. La tarea de estos comisarios era transitar por los diferentes distritos del departamento, poder controlar el ganado circulante, evitar cualquier tipo de robo de ganado o venta de animales robados, el traslado de cueros también robados, y sobre todo el control que iban a ejercer sobre estos comisarios de distrito y las partes que debían elevar cada uno de estos comisarios generales sobre la situación de la campaña. Bien, el último aspecto del que voy a hacer referencia es la cuestión de los reglamentos. Hay una cuestión que está de fondo a la hora de pensar las funciones policiales y es la necesidad de establecer reglamentos de policía. Los primeros reglamentos de policía u ordenamientos policiales, que los tienen aquí en 1828 es el primero y en 1830 es el segundo, se trata de bandos de policía local, solo corresponden a lo que era el pago de los arroyos. Los que sancionan estos bandos de policía son los alcaldes mayores de Rosario, Tomás Martínez en 1828 y Valeriano Garay en 1830, y establecen apenas algunas cuestiones que hacen a ciertos lineamientos o reglamentos vinculados a las funciones policiales. Establecen, por ejemplo, la necesidad de regular la presencia de vagos y perjudiciales, las casas comerciales, el juego, la utilización de armas y la utilización del espacio público. Nada de estos reglamentos dicen en cuanto a la organización de la administración de la policía, simplemente irán marcando algunos artículos donde establecen ciertas penas o ciertas multas de acuerdo a las faltas. Para 1855, y ante la necesidad de establecer algunos lineamientos sobre el funcionamiento del departamento Rosario, se crea el
reglamento de policía para Rosario. Estos son instrucciones que solo rigen a nivel local, es decir, que no pueden ser extrapoladas a las restantes provincias, perdón, a los restantes territorios de la provincia, y que lo único que marcan es ciertos aspectos de la vida en comunidad y poco más. El trabajo de creación de reglamentos a nivel local, sobre todo en este año 55, será muy notorio. Junto con este reglamento de policía para el pueblo y el departamento de Rosario, se van a crear algunas instrucciones, como por ejemplo las instrucciones sobre vagos y mal entretenidos y el rol de los comisarios de campaña y los comisarios de distrito, y las instrucciones que debían servir a los comisarios de campaña en tanto se sancione un reglamento general de policía. Cada uno de estos reglamentos tiene como objetivo poder reglar algunas cuestiones que hacen a cómo debía funcionar la policía y sobre todo algo que era muy reclamado en la campaña y luego también en la ciudad, que es cuáles son las funciones que cumplen cada uno de estos comisarios generales de campaña y comisarios de distrito. Es decir, el nombramiento de algún funcionario siempre tenía como respuesta el desconocimiento de cuáles eran las tareas propiamente policiales que le correspondían a cada uno de estos oficiales. Estas instrucciones y estos reglamentos iniciales tenían como objetivo dar alguna respuesta, al menos a nivel local, de las tareas que correspondían a cada uno de estos funcionarios que comienzan a nombrarse en estos años. Para 1860 tenemos un nuevo reglamento, que también es un reglamento local, que es el reglamento de policía para el departamento de Rosario, en el que se establecen normas como la prohibición de usar cuchillos en la calle, cómo regir ante juegos de azar, la compra y venta de animales, la limpieza de la ciudad, el control de vagos y perjudiciales y digamos, el control que se hace de las pulperías. Recién en el reglamento del 62 es que se establecen una organización en cuanto a las tareas que le correspondía a la administración provincial. Es allí donde se irán delimitando cuáles son las funciones que les corresponden a los oficiales, a los jefes de policía, a los sargentos y a los soldados. Y se irá demarcando también las obligaciones de cada uno de ellos. El reglamento por excelencia de policía recién aparecerá para toda la provincia en el año 64, es el reglamento de policía urbana y rural, que es finalmente el que marcará, por un lado, la organización que tendrán las fuerzas policiales, se establecerán también las asignaciones que le corresponde a estas fuerzas, cuáles son digamos, aquellas cosas, aquellas cosas que se terminarán denominando delitos, todo un conjunto de cuestiones que aparecen vinculados con la salubridad de las ciudades y de la campaña, y también aparecerá en el reglamento de policía la organización de la policía de campaña vinculado a algunos aspectos como por ejemplo los contratos de jornaleros y peones, el robo de ganados, el cuero y el marchamo. Parte de estas cuestiones se integrarán en el Código Rural del año 68
Pero no habrá otro reglamento de policía sino hasta los años 80. Estas discusiones en torno a la imperfección misma en las que está estructurado el reglamento de policía urbana y rural en relación a la creación de nuevos códigos, como por ejemplo el Código Rural, será una de las cuestiones a discutir en estos años. Como vemos, para 1800, como vemos para estos años, entre 1800, a ver si puedo dejar de compartir, no recuerdo cómo. Ahí está. Como vemos, para estos años que van entre 1850 y 1880, todavía la estructura de la organización policial está muy en proceso de conformación. Trabajarán la próxima clase con Romina Zampa y ella profundizará justamente en estos aspectos que hacen a las transformaciones que vive el Departamento de Policía en los años posteriores a 1880. A un proceso que está mucho más vinculado con la modernización de las fuerzas, el establecimiento de reglamentos mucho más claros, la creación de instituciones propiamente policiales que hacen a una policía más cercana al concepto moderno, ¿no? Bien, esta es un poco la propuesta o la presentación. ¿Preguntas, dudas, comentarios? Creo que los abrumé. Ahí está Celeste Forconi. Hola Celeste. Ella me conoce y sabe que soy muy del dato porque he trabajado sobre fiscalidad mucho tiempo. Entonces, la cuestión numérica es bastante fuerte en la presentación. Sí, la verdad que me parece que lo interesante de la presentación, así digamos, cuando uno tiene datos numéricos, digo, me parece que los números nos permiten dimensionar mejor esta cuestión del crecimiento y sobre todo, bueno, algo que nosotros hablábamos en las clases anteriores, ¿no? La diferencia entre la no profesionalización de determinados oficios y, bueno, y cómo muestra Evangelina justamente este proceso, digamos, de cómo se va profesionalizando. Y en esa profesionalización, una de las cuestiones fundamentales es el tema de la remuneración por el trabajo. Digamos, no solamente la especialización en determinadas funciones, sino también y sobre todo la remuneración de ese oficial y además, digamos, bueno, el sostenimiento de espacios para que ese oficial pueda ejercer su función, ¿no? Cuestiones que nosotros no veíamos justamente en el periodo previo, digamos, en el periodo colonial o a principios del proceso revolucionario, porque, bueno, digamos, la instalación de la guerra no permitió durante muchos años el diseño, digamos, de una fiscalidad que justamente permitiera lo que nos estaba contando Evangelina. Bueno, digo, el diseño de una fiscalidad es fundamental para poder obtener los recursos que permiten al Estado, digamos, el sostenimiento de las remuneraciones de sus funcionarios, ¿no? Entonces, me parece que, bueno, que todos esos cuadros con números que son tan difíciles de construir son muy interesantes por eso, ¿no? Porque nos muestran bien la evolución de cómo fue creciendo, bueno, en este caso,
la fuerza policial, pero también se podría hacer con otro tipo de oficiales o de funcionarios del Estado. Así que, bueno, no, bueno, de hecho, voy a decirlo yo porque Evangelina no lo va a decir, pero Evangelina tiene publicado un libro donde volcó toda su investigación, bueno, y ahí tienen muchos más cuadros para divertirse, con números. Bueno, digo, y nosotros no hicimos números, la clase que dimos con Paula y conmigo, bueno, sencillamente porque en ese tipo de sociedades todavía no hay una estadística organizada como para poder dar los números, digamos, los números que nosotros pudimos reconstruir y que mostramos en cuadros sobre la evolución de la población y de la cantidad de funcionarios, son reconstrucciones que hacemos nosotras mismas a partir bueno, de datos bastante dispersos. Por ahí, el periodo que trabaja Evangelina, ya se pueden encontrar otro tipo de datos más sistematizados, digamos. Entonces, bueno, creo que eso es súper interesante. Bueno, no hablo así, puede preguntar o sacarse alguna duda alguien más. Ahí te escribieron algo, Eva, ¿viste? Sí, Rodrigo dice que es muy interesante saber los orígenes de la institución, en este caso policial, permite entender el siglo evolutivo durante los años y comprender realidades, amén de la evolución y el paso del tiempo. Claro, esto que ustedes ven hoy o que transitan todos los días como la institución policial, nosotros lo que vemos es ese germen que era esto nada más, ¿no? Decir que, bueno, que el departamento de policía eran apenas muchos menos de los que cuentan Celeste y Paula cuando trabajan en el periodo colonial, que a veces era un funcionario, el departamento de policía era el juez de policía y era solo eso, y no tenía ni siquiera un auxiliar. Bueno, en la jefatura de policía eran apenas 4 personas que estaban en teoría nombradas, pero después, con esto que les mencionaba en su momento, la falta de sueldos, la falta de ranchos, hacía que las renuncias también sean continuas. Entonces, a veces ese esquema era solo el jefe de policía y algún auxiliar y poco más, y no había más. No, también pensaba, a partir de lo que vos decías, Eva, que lo interesante de pensar esto es justamente esto que nosotros habíamos planteado en un inicio en las clases, digamos, que la revolución no cambia las situaciones de un día para el otro, y claramente lo que muestra todas las dificultades en la obtención de los recursos, en la distribución de esos recursos, digo, muestra en toda su complejidad, y valga la redundancia, lo complejo que es el armado de un Estado, digamos, ¿no? Que, digamos, creo que con los números eso se puede visualizar muy bien. Y que, bueno, que la revolución abrió un camino, o más que un camino, diría varios caminos, pero que, bueno, digamos, fue un largo tiempo el que hubo que transitar para poder, digamos, ver bueno, en este caso la consolidación de la institución policial, digamos, lo que estamos viendo es justamente lo dificultoso y lo lento de este proceso, digamos, las idas y venidas, digo, creo que es interesante pensarlo porque, bueno, nos sirve para reflexionar también, creo más que nada a ustedes, les sirve también para reflexionar sobre el presente de la institución a la que pertenecen, ¿no? Así que, bueno, la verdad que esta clase me parece como una clase clave, digamos, como una clase bisagra en el curso. Bueno, si no hay preguntas ni comentarios, igualmente saben que tenemos habilitados los foros por la página. Cualquier duda, consulta sobre
alguna temática o bibliografía o lo que quieran, pueden escribirnos allí. Y podemos seguir conversando lo que necesiten. Rodrigo pone esto de que aunque parezca increíble, hoy todavía se cuenta con realidades organizativas y diferencias de formas de trabajo en toda la provincia, pero se trata de llevar una unificación que ojalá algún día la podamos ver. Las distintas formas de pensar y organizar todavía aún persisten en los distintos departamentos provinciales. Sí, yo no profundicé, Rodrigo, en esto, pero hay una cuestión que aparece en las fuentes de este momento, que es, hay reclamos de establecer leyes, y una de las cosas que dicen las autoridades provinciales es que no van a establecer ninguna ley porque es difícil de reglamentar algo para toda la provincia. Este fue el argumento de por qué no se establecía, por ejemplo, un código general. Decía, no, las realidades son muy distantes, muy distintas en cada uno de los territorios, entonces no podemos dar una ley que rija para todo. Y bueno, y evidentemente por lo que comentás, todavía persiste esto de realidades distintas en cada espacio. No, también pensando en conversaciones que hemos tenido también con Darío, que es el organizador del seminario, que creo que esto que dice Rodrigo también tiene que ver con que las instituciones no son las que hacen cosas, sino que son los hombres que forman esa institución los que hacen cosas, digamos. Y digo, y a lo mejor a veces es difícil encontrar la unificación porque, bueno, porque somos todos diferentes y porque como somos todos diferentes, pensamos diferente. Y bueno, digo, la dificultad también pasa porque, bueno, como somos diferentes, tenemos que tratar de encontrar acuerdos, justamente porque las instituciones no son entidades con vida propia, sino que, digamos, son los hombres las que construyen esas instituciones, las que las modifican, las que aportan, me parece que en ese sentido creo que por eso también cuesta a lo mejor encontrar esto que plantea Rodrigo como una unificación, y porque, bueno, porque, digamos, la realidad de la provincia es diversa, ¿no? No es lo mismo el norte de la provincia que el sur de la provincia, que el centro, digo, son realidades diferentes, y bueno, creo que eso influye también, ¿no? en la formación de estas instituciones. Bueno, dice, todavía tenemos 3 Santa Fe en una sola. El sur, el centro y el norte. Bueno, justo era lo que estaba comentando. El sur, el centro y el norte, pero la organización debería ser una sola. Sí, sí. Pero bueno, digamos, no es tarea sencilla. Bueno, nos estaremos viendo en la próxima clase, la clase número, bueno, en orden 5 o 4. 4. 4. Que estará a cargo de Romina Zampa y bueno, seguiremos avanzando. Muchas gracias.